Estás escuchando La Palabra, cada capítulo un tema y una conversación diferente sobre nuestra identidad. Hablemos de las deudas del Estado chileno con el pueblo mapuche, partiendo por la falta de diálogo. Hablemos de la raíz del problema y de cómo la historia y las experiencias internacionales pueden ayudarnos. Hablemos de esos temas incómodos que no todos quieren escuchar. Conversemos sobre derechos, justicia y democracia. En esta ocasión aprenderemos de la vasta experiencia del abogado Salvador Millaleo. El rol de los pueblos indígenas en la lucha contra el cambio climático. Y una fuerte, muy fuerte autocrítica al propio pueblo mapuche y su responsabilidad en el conflicto. Estás escuchando La Palabra, cada capítulo un tema y una conversación diferente sobre nuestra identidad, con el respaldo del programa DIV, Diálogos Interculturales del Biobío, Gobierno Regional del Biobío y Centro de Estudios Territoriales e Interdisciplinarios Universidad del Biobío. La Palabra, un aporte al diálogo, al entendimiento y la cohesión social. Conducen Karin Molfinqueo y Rodrigo Romero. Mari, chúmele y mí. ¿Cómo estás, querido Rodrigo? Mari, Karin, Mari Compuché. Un abrazo fraterno a todos quienes nos escuchan en distintas partes y que se han sumado a este programa La Palabra, donde queremos destacar el valor de conversar, de dialogar, de escucharnos, ¿cierto? Y de mantener siempre una vía de solución pacífica a los conflictos, querida Karin. El diálogo, la empatía, nuestra mirada sobre el mundo. Todos esos son puntos de análisis que vamos a ver en lo siguiente que vamos a escuchar, ¿no? El teléfono del abogado y profesor universitario no para de sonar. Lo llaman de la moneda, una y otra vez. Salvador Millaleo se desentiende. Tampoco le gustan los mensajes de voz. No los usa. Lo suyo son los libros, los seminarios, los grandes salones, los medios de comunicación, los estudios de televisión, los noticiarios, el aplauso. Lo llaman para pedirle respuestas y Salvador, inteligente, los llena de preguntas. Santiaguino vive en la comuna de La Florida y todos los días maneja su auto hasta la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Claro, cuando no anda viajando y dando conferencias por el mundo, o cuando no anda por el sur ayudando con lo que más sabe, emplear el conocimiento para buscar cordura, razón, templanza, justicia, entendimiento. Hoy en La Palabra, la conversación central, el Nutramcagún, es con el destacado abogado Peñi Salvador Millaleo, desde su oficina universitaria en Providencia, Santiago de Chile. Los diálogos la verdad que es algo que parece tan evidente, tan obvio, tan común en los seres humanos, pero es curiosamente demasiado escasa. Y más escasa aún tratándose de conflictos graves que tenemos en el país, especialmente en la relación entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Porque el diálogo es no imponer, no informar, no es negociar, sino hacer el ejercicio humano de comprenderse, tratarse de poner en el lugar del otro y tratar de buscar, no necesariamente encontrar, pero buscar definiciones o términos comunes para las cosas. Y eso es algo que la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche está tan carente de eso que ha sido una demanda desde hace largo tiempo de introducir el diálogo, reintroducir el diálogo, que no sea manipulación, que no sea simplemente encuestar a la gente, levantar algunas preferencias, pero que alimenta las definiciones tal cual están, donde nadie cambia su postura por encontrarse con otro. Entonces, la idea del diálogo es esta, y por eso el diálogo es necesario, pero es sumamente escaso en esta materia, y por eso los que estamos comprometidos con el diálogo hemos querido apoyar todo lo posible porque se introduzca en alguna parte de esta relación o se reintroduzca el diálogo. Por eso, digamos, estoy apoyando este proyecto en particular como persona, digamos,
este proyecto de la Universidad de Biobío con el gobierno regional de los diálogos interculturales en Biobío, para que al menos en esta región podamos introducir una lógica distinta, que sabemos que es muy difícil, por algo no está presente ahora, y que requiere un esfuerzo prolongado, no es algo que se instala de la noche a la mañana, pero digamos, es necesario asumir el desafío de abordar esta complejidad y tratar de sembrar algo que pueda crecer. Ojalá un día sea lo que nutra la política indígena, porque hasta ahora no se ha visto el diálogo en la política indígena del Estado de Chile. Sí, ¿qué camino, qué traba encuentra el diálogo intercultural para poder establecerse? Lo primero es una historia larga de la supremacía del Estado, donde el Estado impone un orden y donde el pueblo mapuche es un ajeno a ese orden, alguien que tiene que someterse a este orden y no alguien que tiene que compartir, que sea un orden construido de manera colaborativa, sino que se impone, y al imponerse conjuntamente con eso es un orden que lo perjudica, del cual no solo no es parte, sino que es perjudicado, excluido y además engañado por ese orden, porque se nos define como ciudadanos, pero no se nos trata como ciudadanos, y eso se ha expresado en la historia de desposesión de las tierras indígenas, de estigmatización, de discriminación, y donde el Estado ha asumido o ha hecho muy poco por reparar eso, y que ha sido, digamos, una de las cosas que están en las raíces del conflicto que estamos viendo ahora en el sur, que algunos le llaman la macrozona sur a eso. Entonces, eso, digamos, es lo que nos tiene acá, nos tiene en este dilema. Ahora, el camino contrario, ¿cierto?, es la violencia, poner la fuerza. En ese sentido, ¿tú te sientes como un pacifista? ¿Te sientes una persona que va por el camino del entendimiento y que por esa obligación tienes que estar en esto? Desde la perspectiva de algunos historiadores, o antropólogos, sociólogos, claro, cuando hay condiciones de igualdad puede surgir, y yo creo que es el caso, surgen expresiones violentas. Pero la expresión violenta que surge cuando se transforma en un método político que hace un daño y que ese daño se repite a las personas, que amenaza la vida, es algo que nadie puede sostener. Creo que para mí no es legítimo sostenerlo como un medio para alcanzar nada que tenga que ver con la democracia, con un entendimiento, con un diálogo. Eso no tiene nada que ver. Cualquiera que te diga que está buscando más justicia a través de la violencia, te está diciendo algo que no tiene ningún sentido. Nada de justicia se obtiene a través de la violencia, y yo creo que vivimos muchas veces, y muchos intelectuales o dirigentes, o algunos dirigentes mapuches, pero sobre todo muchos intelectuales chilenos, viven presos de una fantasía revolucionaria que la historia siempre se ha encargado de decepcionar. O sea, la violencia no genera más justicia, nunca la ha generado. Es la democracia, cuando se fortalece, la que genera más justicia. Y por lo tanto, cuando tú quieres dialogar, tienes que dialogar tú. No puedes buscar el diálogo en la violencia, no puedes buscar la paz con la guerra. Es un contrasentido completo, y eso nunca va a dar un resultado positivo. Entonces, claramente, si tú quieres mejores condiciones de vida para tu pueblo, tienes que ofrecérselas a los otros también. Si tú quieres mejor, que te traten mejor, tú tienes que tratar mejor. Nada se consigue a través del otro camino. No solo es una fantasía, sino que es algo que puede tener derivaciones muy perversas, como la que estamos viendo ahora en la Araucanía. Entonces, más allá de las explicaciones históricas y sociológicas, ver la violencia para mí no tiene ninguna justificación ni tiene legitimidad. Estás escuchando La Palabra. El futuro, ¿cómo se ve? No en la realidad, sino que en el cómo debería ser, cómo es la quimera, cómo debería ser el estado ideal de la situación. O sea, más que ideal, en el fondo imaginarse que pudiéramos convivir en otros términos, sin negarse, o sea, sin que para ser parte de Chile uno tiene que renunciar a ser mapuche, a sentir orgullo, a buscar expresar públicamente tu identidad, a recuperar tu patrimonio, tu lengua,
que ser parte de la sociedad chilena no significa perder eso, como lo hemos perdido. O sea, los que hemos vivido en la ciudad hemos perdido gran parte de nuestra cultura. O sea, a diferencia de los que están en el campo, que han perdido mucho de su patrimonio material, de sus tierras, pero conservan parte de su cultura. En la ciudad hemos perdido también la cultura. Entonces, esas tremendas pérdidas, que no tengamos que seguirlas sosteniendo, sino que podamos tener la oportunidad de recuperar eso. Y eso sin que pensar de que esto se vaya a retrotraer de la noche a la mañana, o que vamos a volver al estado anterior a que haya llegado Diego Almagro, Pedro Valdivia, o digamos Cornelio Saavedra, en fin, que podamos vivir mejor juntos, y no en este estado donde la condición de vida no es realmente una convivencia, sino más bien la imposición de que las cosas fueron así y tú te tienes que olvidar de quién eres. Entonces, que podamos ser lo que somos, y eso que no esté en tensión, por lo menos una tensión inaguantable, como está haciendo ahora. Salvador, antes de concluir, ¿te gustaría dejar algún mensaje, alguna palabra, algo que no te haya consultado y que sería importante también dejar como sentencia? Bueno, yo como decía, yo creo que hay que hacer una autocrítica, y que parte del problema también somos los mapuches. Los mapuches no somos una víctima pasiva de esto, sino que somos un actor, y que esa capacidad de actuar reside, claro, también en las oportunidades que nos dan. A veces nos dan más participación en un proceso constituyente y después nos la quitan en otro, y eso es complicado. Pero también depende de nosotros, y el depender de nosotros significa que tenemos que hacer una reflexión hacia adentro, pero también hacia afuera. Que el diálogo no solo para resolver problemas que uno dice son problemas públicos, sino que sea una actitud cotidiana donde seamos capaces de intercambiar con el mundo chileno y con el resto del mundo nuestras visiones, y aprender. La actitud del aprendizaje es una actitud que tiene que estar presente como pueblo, y eso es algo que yo creo que se ha ido perdiendo. O sea, antes que todo, para enfrentar al futuro, estar abierto al futuro, y tenemos que rescatar esa actitud. ¿Sabes qué, Rodrigo? El Nutram, la conversación es muy importante. Y Salvador nos entregó una gran lección en el día de hoy con esta conversación que nos entregó, llena de riqueza. La conversación es una herramienta muy poderosa para poder sobrellevar momentos difíciles que hoy día estamos como pueblo mapuche sufriendo en distintos territorios, y para eso, para poder ir mejorando todo eso, el Nutram es muy importante dialogar. Y fíjate que para mí, como mapuche, el Nutram es dialogar con un compromiso individual para todos aquellos que componen los conflictos. O sea, la conversación te invita, y el diálogo es llegar a acuerdo. Es lo que me enseñaron a mí mis ancestros desde Milov. Entonces, creo que estos conceptos que Salvador está entregándonos en el día de hoy nos llevan a la construcción de un futuro en común, en convivencia con la sociedad chilena. Sí, y es una demanda transversal, fíjate, Karin, que no solamente se requiere en los campos, ¿cierto?, o en las comunidades mapuche, incluso urbanas, sino que también nuestra sociedad actual, hoy día tan polarizada, demanda que existan instancias para encontrarnos, para vernos las caras, para escucharnos, en fin, para conocernos un poco. Es imposible que podamos entendernos y podamos tener una cohesión o un entendimiento común de nuestro futuro si no nos reconocemos, si no conocemos al otro, que es un poco lo que impulsa este programa DIV, el programa de diálogos interculturales, donde trabaja Salvador Villaleo. Él es uno de los asesores de esta iniciativa que ejecuta la Universidad del Biobío, y que es tan importante que el Consejo Regional la aprobó de manera unánime. Fueron todos los consejeros quienes decidieron apoyar a los diálogos interculturales del Biobío y a la Universidad del Biobío, que es el ejecutante, para que profesionales como Salvador Villaleo nos puedan iluminar el camino con su lucidez
y también con su llamado, ¿cierto?, a encontrar caminos de entendimiento que no vayan por el lado de la violencia. Y por eso el diálogo, tú y yo como periodistas, es importante. La palabra es muy importante. Los conceptos, el significado que nosotros tenemos como mapuche frente a distintas realidades son distintas a las que tiene la sociedad mayor. Por eso es importante el diálogo, la conversación. Y Salvador nos enseña hoy día de que esto es un esfuerzo prolongado, Rodrigo. Ese esfuerzo tiene que traer frutos. No estamos hablando de una solución para el día de mañana o para el próximo año, sino que es un proceso prolongado para que podamos unirnos y llegar a significados en común. Sí, requiere tiempo y esto es recién una semilla que se planta. Exacto, eso lo dijo él. Sí, te cuento quién viene el próximo capítulo. Dime, cuéntame. Gloria Cayupe Raín protagoniza un capítulo que se llama Del humaco a la moneda. Ella nos entrega una visión cohesionadora de nuestro país y de quién se trata. Y además Gloria Cayupe, con orgullo, además él es quien encabeza la primera unidad de pueblos originarios de una gobernación regional acá en Biobío. Y además fue recientemente convocada como miembro de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Maravilloso que tengamos una Lamien, un ejemplo para todas las mujeres mapuches que estamos en distintos frentes, para poder mostrarles también a nuestros lamien de comunidades, como también a nuestros lamien urbanos, cómo estamos luchando para poder visibilizar nuestras problemáticas. Y frente a eso, fíjate, yo quiero terminar con una palabra muy importante, un pensamiento muy importante. Fíjate que acá dicen, no hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras. Y este podcast significa eso para mí, el reflejo de un pueblo mapuche que todavía vive. Feley May, Lamien. Así es. ¿Nos despedimos? Nos despedimos, usted es la encargada de despedirnos. Y con este capítulo, donde estuvimos con Salvador Millaleo, un gran hombre mapuche, abogado, ¿cierto?, representante de nuestro pueblo, queremos despedir este podcast. Un gran abrazo a todos nuevamente quienes nos escuchan. Peucayal, y nos estamos viendo. Nos estamos viendo, Peucayal. La palabra. Cada capítulo un tema y una conversación diferente sobre nuestra identidad, con el respaldo del programa DIV, Diálogos Interculturales del Biobío, Gobierno Regional del Biobío y Centro de Estudios Territoriales e Interdisciplinarios Universidad del Biobío. La palabra, un aporte al diálogo, al entendimiento y la cohesión social. Conducen Karin Molfinqueo y Rodrigo Romero.